Amén. Vas a mirar al que está allá a tu lado y le vas a decir, es más, estamos acostumbrados a que miramos al que está al lado y le decimos, salúdalo, estás muy lindo, estás muy hermoso, ¿cierto? Pero hoy no. Hoy no le vas a decir eso. Hijos, me ayudan con la luz y me apoyan. Hoy le vas a decir, vas a mirar al que está a tu lado y le vas a decir, si estás cargado, ¿cuántos están cargados? ¿Cuántos tienen cargas? Dile, la palabra de Dios dice que todos los cargados y todos los trabajados, pero dile al que está allá a tu lado, si estás cargado y si estás trabajado, ¿qué tienes que hacer? ¿A dónde tienes que ir? Ve, aquí está. Mira, entonces vamos a hacer algo para que te quede más fácil. Vas a mirar al que tienes a tu lado, tú lo vas a hacer con amor, no lo vas a lastimar. Con amor y le vas a declararle esa palabra al que tienes ahí a tu lado. Vas a mirarlo y le vas a declarar esa palabra. Y si de pronto estás por ahí como muy solito, como muy distante, tú mismo te la vas a declarar y vas a decir, yo que estoy cargada. ¿A cuántos les gusta reconocer que están cargados? Pero a veces como que cuesta. Te vas a decir, yo que estoy cargada y que estoy trabajada, voy a ir a la presencia del Rey y Él me hará, hágale en el otro lado, y Él me hará descansar. Amén. Dale otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Bájamele un poquitico, hija. Amén. La palabra de Dios dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y tú y yo nos cargamos porque sí o porque no. Porque me miraron o no me miraron. Porque me saludaron o no me saludaron. Porque a este lo saludó con un abrazo y a mí me saludó nomás con una sonrisa. ¿Sí o no que somos así? ¿Y eso qué es? Carnales. Eso es que somos carnales, pero no importa. La palabra de Dios en Isaías 59:1 dice, he aquí que la mano de Jehová nos, ¿qué? Ya no sabemos esa palabra. Vamos a volver a empezar. Isaías 59 ya lo hemos trabajado. La palabra nos lleva a que la mano de Jehová no sea acortado para seguirnos bendiciendo. Así que vas a decir conmigo, Dios tiene un plan y un propósito conmigo. Amén. Hay una frase que esta la escuchamos afuera en el mundo y dice algo así, me van a ayudar los que se la saben, y dice algo así, si no cambias, el cambio te cambia, ¿cierto? Hay una frase que dice así, ¿o no la han escuchado? Esto lo vemos mucho en la parte de las empresas. En las empresas lo llevan a uno constantemente a estar renovando, a estar gestionando, a estar en ese movimiento, en esa constante, pero una constante de podernos mover, de poder crecer, de poder avanzar cada vez más en lo que estamos haciendo. Y si lo vamos a llevar a la vida de cada uno de nosotros hoy, tenemos que ver, es más, vamos a miremoslo de la forma más sencilla, la forma como tú estás hoy vestido, y vamos a mirar la forma como nuestros abuelos y tatarabuelos se vestían. ¿Será que tu abuelita se vestía de la misma forma como tú estás vestido hoy? Entonces mira que hay una constante donde todo el tiempo, es más, si lo miras contigo mismo, tú de pronto, yo me acuerdo que en X tiempo atrás yo decía, yo visto de esta forma y vestía aquí. Pero si yo vengo hoy y miro, yo digo, ay, yo sí vestía muy feo. O sí vestía muy diferente. Entonces, constantemente en el día a día, en lo que estamos viviendo en el día a día, en el entorno en el cual estamos, nos lleva a eso, a que el cambio te cambia. El cambio nos cambia. Y podemos verlo. Ese cambio que hay en el exterior, ese cambio que hay en nuestro entorno, ese cambio, acordémonos cuando hubo el tiempo de la pandemia, que tocó cambiar muchísimas cosas y tocaba andar de tapabocas. No nos gustaba, no queríamos, pero era un cambio que había en el momento, y quisiéramos o no quisiéramos, teníamos que cambiar para andar con tapabocas, porque si no, no podíamos estar afuera, si no, no nos dejaban entrar a un supermercado y muchísimas cosas más. Entonces es donde vamos a esa frase y dice, el cambio te cambia. No lo han asimilado, pero lo van a asimilar muy pronto en el nombre de Jesús. Y la misma palabra nos lleva a que en Romanos
¿Qué dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformados. Si lo miramos de una forma mundana, de una forma terrenal, todo lo que hay a nuestro alrededor nos va a llevar a ese cambio. Pero si nos vamos exactamente a la palabra, es bíblico, donde tú y yo constantemente tenemos que cambiar, tenemos que ser transformados. Y podemos entender, y ahí lo veíamos donde estamos en Romanos 12:2, donde dice: entender pues cuál sea la buena voluntad de Dios. Y la buena voluntad de Dios es perfecta y es agradable. Pero nos está diciendo, para que tú y yo podamos vivir en esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, tenemos que ser transformados. No nos podemos quedar y no nos podemos estancar ahí donde estamos. Amén. Estamos, iglesia. Todos y cada uno de nosotros tenemos cosas en las cuales queremos cambiar. Si yo te pregunto a ti, yo sé que tú ya tienes una lista y tú dices: yo quiero cambiar. ¿Qué quieres cambiar? ¿El esposo no? ¿Qué quiere cambiar? Quiero cambiar. A veces provoca devolverlos, ¿cierto? Decirle: suegra, y le mando. Pero podemos, no. Queremos cambiar. ¿De qué? De carro. ¿Qué quiere cambiar la hija? El esposo. Y si yo te digo a ti, permite que a tu mente llegue todo lo que tú quieres cambiar, tú me vas a decir: quiero cambiar de carro, quiero cambiar de casa, quiero cambiar de esposo, quiero cambiar de hijos. Porque aún hasta los hijos a veces queremos cambiarlos. A veces a los hijos queremos devolverlos, muchas veces. No, sí, seamos realistas. Cuando no están en ese punto, cuando somos luche y luche y luche y luche, y uno dice: bueno, entonces ¿qué hago? ¿Cómo me muevo? No. También hay veces, porque también hay papás de papás, y hay papás que uno dice: ¿cómo hago? Es más, es tenaz, porque se supone que los papás son los que tienen que darle esa enseñanza y ese legado a los hijos. Pero lastimosamente, o miremoslo por el otro lado, como el lado bueno, muchas veces son los hijos los que le dejan ese legado y esa enseñanza a los padres. Yo conozco padres que no quieren nada con Cristo, pero conozco hijos que quieren todo con Cristo y antes tratan de traer a esos padres a los pies de Cristo. Entonces son puntos que nos lleva a cambiar, a modificar, a poder actuar, y donde la palabra en Romanos 12:2 nos dice que no nos conformemos, donde tenemos que estar en esa constante, donde tiene que haber un cambio, donde tiene que haber una transformación, donde tiene que haber esas situaciones en cada uno de nosotros. Y encontramos, y vuelvo y te digo, si yo te digo a ti: saca un listado de todo lo que quieres cambiar, tú vas a decir: yo quiero cambiar la cama, quiero cambiar el closet, quiero cambiar la olla del arroz, quiero cambiar el microondas. Yo le decía en estos días a uno de mis hijos: el microondas lo tengo desde que nos casamos y ya lleva ¿cuánto? 20, en el 2000, ¿cuántos años? 25. Y es el mismo microondas. Que el pastor no me escuche, que no me acordé cuánto llevamos de casados. 25, y es el mismo. Y muchas veces decimos: yo quiero cambiar cosas materiales en nosotros. Es más, no le busque la marca porque no tiene marca, ¿cierto, hijo? No debió. ¿Qué marca era? Gol. Imagínate, ¿de quién sería? Y tiene desde que, es más, aquí entre nos, por si alguno dice: y no, cambiémosle, que renueve. La olla de arroz también es desde hace 25 años y está perfecta. El microondas, o sea, hay cosas así, la licuadora, muchas cositas. Entonces, en esa constante donde aún queremos y tenemos cosas que están funcionando, que están bien, que están dentro del uso normal, pero decimos: ay, qué rico cambiarla por una más moderna. Tenemos un carro y decimos: ay, qué rico otro carro, porque ya no lo quiero blanco, sino que lo quiero un gris, lo quiero un negro. O sea, siempre en cada uno de nosotros está esa constante de poder cambiar. Es más, aún miramos y decimos: ay, qué rico cambiar la forma de poder trabajar, qué rico cambiar el puesto de trabajo, qué rico poder cambiar y salir de la rutina, porque muchas veces llegamos a un punto donde nos enfrascamos y nos quedamos en ese punto de esa rutina, y queremos que muchas cosas en cada uno de nosotros sean diferentes. Yo sé que hay cosas que tú puedes decir: yo quisiera que esto fuera diferente. Hijos, es que seamos honestos. Por más que amemos a alguien,
Por más que amemos a nuestros hijos, por más que amemos a nuestra pareja, por más que nos amemos a nosotros mismos, siempre hay cosas en nosotros mismos que decimos y queremos que sea diferente a lo que tenemos hoy. Siempre va a haber algo. Por más que nosotros digamos, nuestros hijos son los más manejables, mi pareja es lo más especial, lo más manejable, y decimos, pero qué rico poder cambiar esto. Aún en nosotros mismos, y decimos, bueno, a mí me está yendo bien en esto, me está yendo bien en lo otro. No era el caso ahí. A mí me está yendo bien en esto, me va bien en esto y me va bien en esto. Pero qué rico si yo lo hiciera de otra forma. Y si vamos a la palabra, eso es bíblico, donde nos lleva a que no nos conformemos a lo que tenemos hoy. Y siempre queremos un cambio, siempre estamos buscando una transformación, siempre buscamos que sea algo diferente. Es más, aún cuando decimos el desayuno todos los días es arepa con huevo, y uno dice, ay, todos los días. Y puede ser lo más rico, lo más delicioso, pero queremos que, bueno, una arepita con... O sea, siempre estamos buscando. Pero aunque tú y yo muchas veces queremos ese cambio, y aunque muchas veces queremos que lo que hay a nuestro alrededor sea cambiado, y no solamente queremos, sino que muchas veces sabemos que es necesario ese cambio, muchas veces no tomamos la decisión de cambiar. Y no tomamos la decisión de cambiar porque en gran parte hay cierto temor en cada uno de nosotros a lo nuevo, a lo desconocido, a lo que puede pasar. Va a haber ese temor a decir, yo quiero cambiar, pero ¿será que sí funciona? Yo quiero que sea diferente, pero ¿será que sí me va a dar resultado? Yo quiero que esa situación cambie a esto otro, y me quiero cambiar y quiero hacer algo, pero está esa expectativa de, ¿será que sí es viable? ¿Será que sí puede pasar? ¿Será que sí se me puede dar? Y muchas veces, aunque sabemos que es viable, aunque sabemos que viene direccionado por medio de Dios, aunque sabemos que es la voluntad de Dios que vamos a ese cambio, y tenemos todos los recursos y toda la capacidad para poder cambiar, muchas veces no queremos cambiar. ¿Por qué? Porque nos conformamos a lo que somos, a lo que tenemos, y hasta ahí queremos estar. Pero básicamente eso se va a eso, a lo que es un temor al cambio. Por eso te decía ahora, si no cambias, el cambio te cambia. Y queramos o no queramos, el cambio que ha habido en el entorno de cada uno de nosotros nos ha llevado a cambiar. Tú puedes mírate tú como persona física. Tú has cambiado, quieras o no quieras, has cambiado. Ya tenemos más arruguitas. No, tienen más arruguitas. Tienen más canas. O sea, hay muchas cosas en nosotros que nosotros en el momento decimos, no, eso no es así. No, mírelo, verá que sí. Míralo que sí. Es más, vamos a mirar cuántos de los ancianos que habemos aquí decimos, cuando teníamos los 20 y estábamos jóvenes, bellos, relucientes, curvas, ahora tenemos otra clase de curvas diferentes, ¿cierto? ¿Cuántos cuando estábamos por allá como una Barbie? Vamos a ser honestos, ¿cuántos cuando estábamos por allá como una Barbie que nos miraban y decían, ¿cuántos vieron esa película de la Barbie? Era una muñequita, ¿cierto? Y cuando a ti te decían que parecías una Barbie, tú decías, ay, sí, parezco una Barbie, pero ¿cuándo tendré 50, 60 para tener canas, para tener arrugas? ¿Quién lo quería? Ninguno. Y hoy tenemos canas y que tenemos tapando las canas. Tenemos arrugas y nos echamos cosas para que las arrugas no se... O sea, el cambio nos cambia. La contaminación que hay en el ambiente nos cambia. Y aún muchas veces no queremos y tenemos que cambiar nuestra forma de alimentarnos. Porque ya hay alimentos que nos caen mal y nos tenemos que quitar porque nos hacen daño y nos lleva a cambiar esa alimentación. Entonces, queramos o no queramos, estamos en una constante donde tienen que haber cambios. Donde alguien te dice a ti, no me gusta tu forma de ser, y uno dice, bueno, si yo amo a esa persona, tengo que corregir esto. Tengo que quitar esto, tengo que dejar esto. ¿Estamos, iglesia, o no estamos todavía? Amén. Y ese mismo temor que hay al cambio, a ser cambiados, a ser transformados, muchas veces trae a nosotros, por ese temor, o sea, tenemos claro que necesitamos y queremos cambiar. No solamente es una necesidad, sino que hay un anhelo en nosotros en querer cambiar muchas cosas. Pero cuando tú y yo no queremos hacer ese cambio en la vida de nosotros, es donde llega a nosotros esa frustración, donde muchas veces nos sentimos estancados. ¿Cuántos dicen, yo quiero cambiar de casa, y se siente frustrado porque su casa es pequeña, incómoda, y quiere algo más grande y se siente frustrado porque no lo puede hacer?
Yo quiero cambiar porque quisiera volver a tener 15 y volver a ser así, volver a hacer lo otro. Y hay personas que no aceptan el cambio en su vida y se frustran, se sienten mal, se sienten incómodos. Porque es que pasa también eso. Muchas veces vamos y decimos, ay, cuando yo tenía y ya no tengo, y ya. Cuando yo era flaca, ya, estás gordita, estás rellenita. Ay, qué mejor, estás rellenita. Yo le digo al pastor, ¿usted qué prefiere? ¿Un huesito o una rellenita? Yo creo que por respeto me dice una rellenita para poder tocar. Pero ¿qué es mejor? Entonces ahí es donde vamos y decimos, siempre hay cosas en nosotros que nos ha llevado a ese cambio. Que muchas veces por el corre-corre, por el día a día, por los afanes, no alcanzamos a dimensionar que hay cambios en nosotros. Pero sí, yo sé que ahí donde están sentaditos han dicho, ay sí, primero era así y ya es así, y no había caído en cuenta. ¿Sí o no? Y yo primero, es más, hijos, en estos días le decía yo a alguien, los años no vienen solos, la vejez viene acompañada. Antes yo dormía hasta tarde, pues no, yo no, la persona con la que hablaba, antes dormía hasta tarde y ahora me dice, no, a las 5 ya estoy con los ojos abiertos. La vejez, todo nos cambia. ¿Sí o no, hijo? ¿O nada le ha cambiado? ¿Así? Así es. Antes dormíamos más, antes comíamos más, ahora, o sea, hay cosas en nosotros que de una forma consciente o inconsciente han cambiado. Y hay cosas en nosotros que tú y yo tenemos claras que necesitamos cambiar en cada uno de nosotros. Pero no queremos cambiar. Queremos mayor unción, queremos mayor poder, queremos tener denuedo, queremos tener revelación, queremos tener sabiduría, queremos tener una mejor relación con Dios, queremos tener una mejor relación con nuestra pareja, con nuestros hijos. Queremos que todo lo que haya a nuestro alrededor sea cada vez mejor, pero no queremos hacer nada para que eso que queremos cambiar llegue a nosotros. Queremos que el otro cambie. ¿Cuántos quieren que alguien que está cercano a ustedes cambie? ¿Cierto? Y yo quiero que mi esposo cambie, yo quiero que mi hijo cambie, yo quiero que mi suegra cambie, yo quiero que el vecino cambie, yo quiero que el hermano cambie. ¿Y tú cuándo vas a cambiar? ¿Tú cuándo vas a cambiar? Es que me choca la forma de ser de este, ¿sí? ¿Y por qué no miras la forma como tú lo eres? Comienza tú por cambiar. Pero queremos cambiar. Es más, hijos, somos tan ¿qué? Donde queremos que todo lo que hay alrededor de nosotros cambie. Todo lo que hay a nuestro alrededor cambie. Pero nosotros estamos bien. Es que el problema no soy yo, el problema es él. El problema es el entorno. El problema es el sistema. El problema es lo que hay afuera. Pero mirémonos nosotros. Por eso la palabra de Dios dice que quitemos esa viga que tiene nuestro ojo para poder quitar la paja que tiene nuestro hermano. Entonces hay muchas cosas en nosotros y decimos, es que yo actúo así porque es que el otro me hace actuar. Yo hago esto porque el otro lo hace. Yo pienso de esta forma o yo hablo de esta forma porque es que, ¿cómo es que dicen por ahí? Hay un dicho que dice, el que pega primero pega dos veces, dicen por ahí. Hay otro que dice el para grosero, grosero y medio. Ayúdenme, ¿qué más dicen por ahí? Eso. Entonces, es donde tú y yo tenemos que mirar, hijos, donde tú y yo tenemos una esencia en Cristo Jesús. Que alguien vino a ti, te insultó, te pisoteó, te humilló, te lastimó, déjelo. Obra tú por la esencia que tú tienes y la esencia que hay en ti. Tú no puedes venir a obrar por la patanadería que el otro vino contigo a insultarte, a pisotearte o a dañarte. La misma palabra de Dios dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Y puede ser que en medio de nuestra carnalidad digamos, yo me tengo que defender, yo me tengo que vengar. Y puede ser que esa persona que te dañó, que te lastimó, que te ofendió, puede ser que quede tranquila, que quede como si nada hubiera pasado y tú digas, me tengo esta espinita y no me la pude cobrar. Téngalo por seguro, y la palabra de Dios dice que de lo que se siembra se recoge. Alguien que vino hacia ti, te insultó, te dañó, te pisoteó y tú te quedaste callado y tú dijiste, el patán ese, yo soy escogido ¿para qué? Para bendecir y no para maldecir. Téngalo por seguro que esa persona lo que hizo contigo,
alguien afuera, independiente de ti, sin que tú te des cuenta, se la va a cobrar. Porque de lo que sembremos, vamos a recoger. Y necesitamos cambiar todo el entorno, pero necesitamos comenzar por cada uno de nosotros para poder cambiar. Es más, vamos a mirar, las empresas hoy son totalmente diferentes a lo que era una empresa antes. Totalmente. Es más, antes era un recibito, era una factura normal, ahora es una factura electrónica. Ahí está. Antes, yo me acuerdo que antes, y en estos días compartía con los hijos, yo me acuerdo que antes mi mamá me decía, vaya a comprar el cuarto de quesito. Ya no, o compre un quesito entero o no coma quesito. ¿Sí o no? Todo va cambiando. Todo lo que hay en nuestro entorno cambia y todo es diferente. Pero la palabra de Dios nos dice y nos lleva a que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Y cuánto le dan la gloria al Señor y le dan otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios? Y tú me dirás, y bueno, ¿y por qué estamos hablando de un cambio? ¿Por qué estamos hablando de esto y por qué estamos hablando de lo otro? Porque Dios en su infinita misericordia, en ese amor incondicional, en esa fidelidad, en eso que Dios quiere para cada uno de nosotros, hay una palabra donde Él dice, en 3 de Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y en esa misericordia, en esa fidelidad, en ese amor incondicional de Dios a nosotros, el anhelo, el deseo de Dios para nosotros es transformar la vida de cada uno de nosotros. Si tú y yo somos honestos hoy, sabemos que lo que tú y yo estamos viviendo hoy no es exactamente lo que Dios quiere que tú y yo vivamos. Hay cosas en nosotros que estamos viviendo que está por fuera del propósito y por fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos querido aceptar que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable, y que tiene que haber cambios en cada uno de nosotros para poder ir a ver esa manifestación, y no solamente ver la manifestación, sino vivir esa manifestación de la gloria de Dios. Entonces, la voluntad del Padre y lo que Dios quiere hacer con nosotros es llevarnos a que lo que está mal, cambiarlo para que esté bien. Y lo que está bien, Él quiere cambiarlo y quiere transformarlo para que cada vez estemos mejor, para que cada vez podamos vivir en esa manifestación y en esa gloria de Dios. Pero somos tú y yo, dile al que está a tu lado, eres tú y soy yo. Somos tú y yo los que hacemos y de alguna manera impedimos que esa manifestación de la gloria de Dios llegue a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Si Él quiere cambiarnos y si hay cosas en cada uno de nosotros que sabemos que queremos cambiar, Dios pone delante de nosotros esa posibilidad, pone los recursos y pone todo lo que tú y yo necesitamos para que tú y yo vivamos de una forma totalmente diferente a lo que estamos viviendo hoy. No estoy diciendo que lo que tú estás viviendo hoy sea completamente malo todo, no, pero sí estoy seguro que si tú te preguntas y si yo te pregunto en esta mañana, hay cosas que quieres cambiar de tu vida, yo soy la primera que levanto la mano y digo, yo quiero cambiar cosas en mi vida. Yo quiero que esto sea diferente. Yo quiero que esto otro sea de otra forma. Yo quiero vivirlo de otra manera y siempre vamos a estar en eso. Amén. No solamente me pasa a mí. Solamente me pasó a mí nomás. ¿Sí? La palabra de Dios dice, y yo creo en el nombre de Cristo Jesús, que hoy vas a recibir un cambio, una transformación, una nueva libertad y vas a ser transicionado para la gloria y la honra de Dios. Amén. La palabra de Dios dice la gloria postrera, no sé quién lo va a tomar, quién lo va a asimilar, y todavía no me he entrado en el tema, pero la palabra de Dios dice la gloria postrera de tu casa será mayor que la primera. Y cuando me está diciendo la gloria postrera de tu casa será mayor que la primera, es porque ¿qué hay? Hay un cambio. Hay una gloria acá. Y el Padre nos va a llevar a una gloria postrera. Y es mayor que la primera. Que está diciendo que lo que tú estás viviendo hoy es algo, pero lo que Él tiene preparado para ti, para mañana, para luego, para pasado mañana y para el resto de tu vida es algo mucho mayor a lo que estás viviendo hoy. Estamos aquí. Entonces dile al que está a tu lado, prepárate para ser cambiado y transformado en el nombre de Cristo Jesús, y le vas a dar otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos
Vamos a ir a la palabra, hija, y vamos a entrar ya en contexto. ¿Cuántos ya saben de qué vamos a hablar en esta mañana? Ahí van a decir del cambio, de ser cambiado. Vamos a ir a Números, capítulo 20, versículo del 1. No les voy a decir, tú ya sabes hasta dónde, hija. Números, para que no digan todo eso. Sí, todo eso. Números, capítulo 20, del 1 en adelante, y dice, en la Nueva Traducción Viviente, hija, ¿listo? Y dice así, y quiero que te me enfoques en este fragmento bíblico, porque aquí en este fragmento bíblico está la respuesta a muchas preguntas de las cuales tú dices, y ese matrimonio no estaba perfecto, y esa relación no era buena, y no era muy usado y muy utilizado por Dios. ¿Y qué pasó con ese negocio? ¿Y qué pasó con esa empresa? ¿Y qué pasó con esto? Y aquí vamos a ir. El primer mes del año, ¿cuál es el primer mes del año? El primer mes del año toda la comunidad de Israel llegó al desierto. Di conmigo, desierto. Desierto de Sin, y acampó en Cades. Mientras estaban allí, Miriam murió. ¿Quién era Miriam? ¿La hermana de quién? De Moisés. Miriam murió. Quiero que me grabe esa parte. Miriam murió y era la hermana. Y la enterraron. Versículo 2. Ya en ese lugar no había agua. Recordemos, era un desierto. No había agua para que el pueblo bebiera. La gente se rebeló. ¿Quién estaba ahí? El pueblo de Israel. La gente se rebeló ¿contra quién? Contra Moisés y Aarón. Era el pueblo de Israel, y los que estaban al frente de ellos eran Moisés y Aarón. ¿Estamos? Bueno, quiero que me contesten pues. Estoy aquí sola. Bueno, verso 3. El pueblo, digo que estén despiertos. El pueblo culpó a Moisés y dijo: si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor, ¿por qué trajiste la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir todos juntos con nuestros animales? Versículo 5. ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Se estaba quejando el pueblo de Israel en contra de Moisés y de Aarón. Recordemos que estaban en un desierto. ¿Cuántos están en un desierto hoy? Amén. Dice: ¿por qué nos obligaste a salir de Egipto, tierra de esclavitud, donde eran esclavos, donde estaban viviendo lo que tampoco era bueno para ellos, y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni ganado, ni agua para beber. O sea, se quejaron. ¿Cuántos en medio del desierto se quejan? Qué miseria, qué pobreza, no hay nada. ¿Qué más dices? Nada que ver con nosotros, ¿cierto? Eso por aquí no, hoy no vinieron. Verso 6. Entonces, y quiero que me escuches bien, porque de aquí se va a desprender todo el mensaje. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron rostro en tierra. Diga conmigo, rostro en tierra. Allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció. Y el Señor dijo a Moisés: escucha la instrucción. Tú y Aarón tomen la vara y reúnan toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. Dice: háblale a la roca. Diga conmigo, habla. Háblale a la roca, y de ella brotará agua de la roca. Proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Versículo 9. Así que Moisés hizo lo que le dijo, tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él, o sea Moisés y Aarón, mandaron a llamar a todo el pueblo a reunirse frente a la roca. Y le dijo: escuchen ustedes, rebeldes, gritó Moisés, ¿acaso debemos sacarle agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces. ¿La estamos cogiendo? ¿Estamos asimilando? Golpeó la roca 2 veces con la vara, y el agua brotó a chorros.
Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. ¿Moisés iba bien hasta ahí o no? No. Bueno, dile al que está a tu lado, no te duermas. Versículo 12. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y Aarón: puesto que no confiaron. ¿Cuántos Moisés y cuántos Aarón hay aquí? Puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los van a llevar a la tierra que les doy. Tú vas a decir, pero ¿por qué? Si Moisés entró a la presencia del Señor, cogió la vara y brotó agua. Ya le voy a ir allá. Dice versículo 13 para que finalicemos. Por eso este lugar se conoce como las aguas de Meriba, que significa discusión. O sea que al que le quiera poner el nombre de Meriba ya sabe qué significa. Le va a discutir parejo todo el tiempo. Todo el tiempo va a estar ahí. Porque allí el pueblo de Israel discutió con el Señor y Él demostró su santidad entre ellos. Y tú le vas a dar otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y muchas veces preguntamos, ¿y por qué no funciona? ¿Y por qué no se da? ¿Y por qué el ministerio se apagó? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué? Mucha gente tiene, pero pierde. Y yo sé que tú y yo muchas veces hemos tenido grandes cosas de parte de Dios y las perdemos. Es más, hijos, muchas veces creemos que la mayor bendición de Dios es tener. Pero la mayor bendición de Dios no es solamente tener. La mayor bendición de Dios es tener y sostenerlo, mantenerlo. No solamente tener la bendición, no solamente decir la bendición de Dios es tener, a ver qué, tener una casa. La bendición de Dios es tener esa casa, pero hacer la forma y mantener y sostener esa casa. La mayor bendición de Dios no es decir tengo un esposo o tengo hijos. La mayor bendición de Dios es tener ese esposo, tener esos hijos, pero la mayor bendición es hacer que ese esposo, que esos hijos y que ese hogar se sostenga. Y muchas veces nos equivocamos y decimos, ay no, la bendición de Dios y es la provisión económica. Sí, es una provisión económica y es una bendición de Dios, pero la mayor bendición es lo que tú haces con esa provisión económica. Es de cómo tú mantienes, cómo tú sostienes, qué uso, qué manejo le das tú a lo que Dios te está dando. Hace 15 días aprendíamos y lo veíamos con Alcana, con Ana y con Penina, en el punto donde le pidamos a Dios y lo que Él nos da es donde le vamos a devolver a Él, donde lo que Él nos da lo ponemos al servicio del Señor. Aquí la mayor bendición es eso, todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos entrega, pero es hacerle ese mantenimiento, hacer ese cuidado, hacer ese sostenimiento. Porque yo no me gano nada con decir, tuve un esposo pero ya no lo tengo. Sí, ese esposo era una bendición, pero ya no está. ¿Qué pasó? ¿Por qué se destruyó? ¿Por qué se dañó? ¿Por qué ya no está? ¿Qué es lo que ha pasado en ese entorno? Y las grandes bendiciones de Dios vienen así. Y en este capítulo, en esta parte que acabamos de leer de Números 20 del 1 al 13, es donde podemos ver qué fue lo que realmente impidió. Y en el versículo 12 vimos donde Moisés y Aarón no lograron entrar a la tierra prometida. Donde podemos ver que para poder mejorar en nuestra vida tenemos que hacer cosas donde tienen que haber cambios en cada uno de nosotros. Y uno de los factores para los cuales no hubo un cambio, hubo una promesa que había para Moisés y para Aarón. Hubo una promesa donde le decía, tú como Moisés y Aarón van a llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero hubo algo donde hubo un cambio no favorable, donde Moisés y Aarón no lograron entrar a la tierra prometida. Lograron a que cuando golpearon la piedra saliera agua, pero no lograron el propósito real y esa voluntad de Dios que era que entraran a la tierra prometida. ¿Cuál fue ese factor? Y yo sé que tú ya sabes cuál es. La desobediencia. La desobediencia. Diga conmigo, desobediencia. Y esa es una de las razones principales por las cuales las personas no mejoran, no cambian y no son transformadas. Queremos cambios en la vida de nosotros.
Queremos cambios en nuestras finanzas, queremos cambios en nuestro ministerio, queremos cambios en nuestros bienes materiales, queremos cambios en todas las áreas de nosotros. Pero esos cambios no se dan, esos cambios no se cumplen por la desobediencia de cada uno de nosotros. Todos y cada uno podemos ver que somos desobediencias. El problema que se le armó a Moisés fue el siguiente. Moisés estaba en medio de una peregrinación donde iba a llevar a todo el pueblo a introducirlo a la tierra prometida. Era el líder que había para llevarlos a esa tierra prometida, a esa tierra. Pero estaban en medio de un desierto, así como tú y yo muchas veces estamos o lo podemos haber estado, o pueden venir muchos más desiertos donde no había recursos. Fue la situación donde ellos, aún estando en el desierto, como tú y yo muchas veces hemos estado en el desierto, hemos podido ver la mano de Dios a favor de nosotros. Ellos estaban en un desierto, el pueblo de Israel, pero en medio de ese desierto vieron la mano de Dios, vieron el respaldo de Dios. Nunca les faltó nada en medio de ese desierto. Pero más sin embargo, ellos tomaron la decisión de alegar, de discutir, de renegar, de criticar, de murmurar, de señalar, de pisotear y de todo lo que quisieron hacer, porque estaban incómodos y estaban inconformes en medio de ese desierto. Tanto es que ellos decían, mejor me hubieran dejado allá donde estaban. No aceptaban ese cambio de donde estaban a lo que hoy estaban viviendo. Para que tú y yo podamos alcanzar ese propósito de Dios, tenemos que pasar por pruebas, por desiertos, por tribulaciones. Nada va a ser gratis en la vida de nosotros, porque lo que llega gratis a nosotros no aprendemos a valorarlo y se nos va como agua en las manos. No lo valoramos, lo desechamos y simplemente decimos, sí, ahí está. ¿Sabes cuándo te das cuenta tú que algo realmente vale para ti? Cuando tú te ves en peligro de que lo puedes perder o que se puede dañar. Ahí es donde realmente empezamos a ver que realmente lo que tenemos alrededor de nosotros realmente vale y realmente es importante para nosotros. Ellos los trajeron y aunque vieron la mano de Dios durante todo el tiempo en el desierto, y yo hoy no me voy a enfocar exactamente qué fue lo que pasó con ellos en el desierto, pero en medio de ese desierto se lamentaron, criticaron, se levantaron en contra de Moisés, en contra de Aarón. Hicieron todo de quejas, de lamento, y lo que tú y yo siempre hacemos, y la gran mayoría de veces lo hacemos. Dios siempre estuvo, Dios siempre los respaldó, Dios siempre los estaba bendiciendo, Dios siempre los acompañaba. Pero ¿sabes una cosa? ¿Sabes por qué ellos renegaron? ¿Sabes por qué ellos se quejaban? ¿Sabes por qué ellos, aún en medio del desierto y veían la mano de Dios, se quejaban y se levantaron en contra de Moisés y de Aarón? Porque eran malagradecidos. Y eso somos nosotros. Somos malagradecidos. No vemos sino lo que nos falta, pero no valoramos lo que tenemos. Ese pueblo fue malagradecido. Ese pueblo en medio de su desierto y que no le faltó nada y que sentía la presencia de Dios donde los estaba cuidando, donde los estaba protegiendo, donde los alimentaba. Pero ellos que estaban mirando nomás lo que les faltó. ¿A dónde levantaron una voz, una palabra para agradecer que tenían alimento? Que podían sentir la presencia. Estaban en el desierto, sí, pero en medio del desierto sabían que Dios estaba ahí. Y eso pasa con cada uno de nosotros. En medio de la prueba, en medio del desierto, en medio de la tribulación, sabemos que Dios está ahí con nosotros. Sabemos que Dios está obrando con nosotros. Sabemos que es un proceso y que es un desierto por el cual tenemos que pasar, pero que no estamos solos en esa prueba, en ese desierto ni en esa tribulación. La palabra de Dios dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y así mismo como este pueblo fue mal agradecido, somos tú y yo. Simplemente nos levantamos y de pronto no vamos a Moisés ni vamos a Aarón a quejarnos, ni vamos donde Moisés ni donde Aarón a decirle ¿para qué me trajo hasta acá? Pero simplemente nos levantamos a quejarnos, a lamentarnos por todo lo que nos falta. Es que no tengo negro, yo lo quería blanco. Cuando tiene mucho, ay no. Y cuando tiene poco, quería más poquito. Hijos,
somos malagradecidos. No valoramos lo que realmente Dios nos está dando. Y por eso, aunque queremos cambiar, por eso aunque queremos ser transformados, por eso aunque queremos que las cosas a nuestro alrededor sean diferentes, no se cambian, no se transforman y solo son diferentes. Porque yo quiero que sea así. Yo quiero que sea lo otro. Porque no valoras lo que tienes. Es que yo quiero que sea. Y yo quiero que sea de otro color. Y yo no quería carne, sino que quería huevo. Y cuando el huevo no, yo quería la carne. Hijos, somos tan ilógicos. Y muchas veces estamos en esa constante de querer cambiar y ser diferentes. Y de ser malagradecidos. Que si somos rellenitos, quiero ser más flaca. Y si somos flacos, quiero un poquitico más gordito. Alegamos y decimos, ay, qué pereza, tengo que ir a lavarme el pelo. Y si fueras calvo, que tuviera pelo. ¿Sí o no? Si nuestra pareja está en la casa, qué pereza el reblujo. Donde come, deja el plato. Y si no está en la casa, ay, me hace falta. Y mi esposa si es cantaletosa. Y mi mamá si es fastidiosa. Espere que ya no lo tengas. Pero hay un dicho que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y decimos ser agradecidos con Dios. Este pueblo no le faltó nada. Puede ser que tú hoy en el desierto te falten cosas. Puede ser. Pero ese desierto por el cual tú estás pasando, Dios te está procesando, pero está ahí contigo y no te ha soltado y no te ha abandonado. No te ha soltado. Cuando lo tenía, qué pereza. Y ahora que no tengo, ay, que tuviera. ¿Sí o no? Hijos, somos malagradecidos. A la persona malagradecida no le importa lo que tan bueno tú hayas hecho por esa persona, pero siempre le va a faltar. Tú puedes hacer todo lo bueno por alguien, y si esa persona es malagradecida, siempre le va a faltar algo. Ay, sí, muy bonito, pero. Ay, muy bueno el detalle, pero. El malagradecido te dice: mira, hice esto por vos, yo le pedí que lo hiciera. ¿Sí o no? Pasa. El malagradecido no le importa lo que tú haces por ello. Es más, el malagradecido, ¿sabe qué hace? El malagradecido, tú puedes hacer todo perfecto por esa persona. Te sacrificas por esa persona. Dejas de hacer cosas para ti por hacerlo por esa persona. Y por cualquier cosa, lo más pequeño, lo más insignificante que tú te equivoques, todo es malo y no tiene valor. Eso es la persona malagradecida. ¿Hay algún malagradecido aquí en esta mañana? A la gente malagradecida no le importa reconocer lo que un día tú hiciste por ellos. Yo no le dije que lo hiciera. ¿Para qué lo hizo? Si lo hizo, ¿para qué quiso? ¿Estamos, iglesia? ¿Alguno le ha pasado? La gente malagradecida siempre está esperando y está mirando lo que le falta, pero nunca reconoce lo que tiene. Nunca. Porque es que me falta. La gente malagradecida está mirando ese vaso que está medio lleno y mira de la mitad hacia abajo, pero está mirando es lo que le falta para llenar ese vaso. Ah, sí, ya tengo mercado, pero es que si tuviera también, pero es que sí, usted trajo carne y trajo, ¿qué fue que dijimos ahorita? Usubuco. Pero pues si se le hubiera enredado un chicharroncito, si se le hubiera enredado, ¿qué más se le puede enredar? Una posta. Hijo, al malagradecido nunca lo tienes contento. Nunca. Al malagradecido, si tú estás ahí con todos tus cuidados y tus atenciones, me tienes saturada, me tienes hastiada, o sea, déjame respirar. Y cuando ya no está,
Ah, claro, como nunca está. Usted nunca está, usted nunca hace. Hijos, eso es la persona malagradecida. Y yo sé que muchas veces lo hemos sido y muchas veces lo han hecho con nosotros. Y eso pasó con el pueblo de Israel. Estaban llenos de ingratitud. ¿Cuántos son ingratos? ¿Hay algún ingrato aquí en esta mañana o hoy no vinieron los ingratos? Hoy no vinieron. Hoy no vinieron los ingratos. Ante la situación, y escuchen, mire, hubo una situación con Moisés y con Aarón. Ante esta situación de Moisés y Aarón, acordémonos que en el versículo 1 dice la palabra que Miriam, la hermana de Moisés, había muerto. Ya había una situación en Moisés. Aparte de esa situación que había con Moisés, donde Miriam era la hermana, donde en su momento Miriam fue la que ayudó, la que protegió, la que estuvo con Moisés, era esa hermana que lo apoyaba, que era como ese apoyo incondicional hacia Moisés. Dice la palabra en el versículo 1 que Miriam murió. Entonces había un gran dolor, había un gran vacío en Moisés. Se sentía triste, se sentía mal porque su hermana había muerto. Y aparte de eso, o sea, como dicen por ahí, al caído caele. Su hermana muerta la habían enterrado, como vimos en el versículo 1. Se levanta el pueblo de Israel. Van a ¿para qué nos trajo hasta aquí? Aguantar hambre, aguantar calor, aguantar miseria. Mejor nos hubiera dejado donde está. Al Moisés recibir todas estas quejas, ¿qué hizo Moisés? Y lo vimos ahora en los versículos. Moisés con Aarón fue a la presencia del Señor, se postró y le dijo: Señor, no me aguanto este pueblo. Es un pueblo difícil, un pueblo complicado. Tú estás con nosotros, nos has provisionado, nos has dado, nos has sostenido. Estamos avanzando para llegar a la tierra prometida, pero es un pueblo que está regando, que está renegando, y estoy como cansado, me imagino yo. Estoy cansado, pues aparte del cuento que tengo que mi hermana se murió, tengo que aguantarme toda esta manada de inmaduros, rebeldes, ¿qué más? Malagradecidos, que no quieren esperar. Entonces dice la palabra que estaban pidiendo agua. Entonces dice la palabra que Dios le dijo: bueno, toma la vara, lo que mirábamos ahora, vaya, tome la vara, reúnalos a todos al frente de la roca y háblale a la roca. Esa fue la instrucción. Hubo dos cosas. Ellos se sintieron en el conflicto y en la situación difícil. No tenían control ni tenían manejo de lo que estaba pasando. Como ellos no podían controlar, no podían dominar, no podían hacer nada en las fuerzas de ellos, fueron a la presencia de ¿quién? Del que todo lo puede hacer. Fueron a su presencia. Se humillaron, se postraron. Humillados y postrados, vino el Espíritu Santo, vino Dios mismo, le habló y le dijo: haga esto, haga esto otro, tome la vara, reúnalos a todos delante de la roca, y cuando estén ahí todos reunidos, háblele a la roca, brotará agua de la roca y todos serán saciados. No todos, no solamente ellos como personas, sino ellos y los animales. Y eso pasa con muchos de nosotros. Vamos y buscamos ese consejo, vamos y buscamos esa presencia, vamos y buscamos esa respuesta de parte de Dios. Hasta ahí está bien. Pero nos dice la palabra luego, en el versículo 10, 11, nos llama la palabra ¿a qué? A que ellos salieron de la presencia de Dios, donde, diga conmigo, recibieron una instrucción. Recibieron la instrucción directa del Padre. Pero dice la palabra en el verso 10 y 11, donde ellos salieron. Claro, Moisés tomó la vara. Y vamos a ir al versículo 8. Vamos al verso 8 y dice: tú y Aarón, que lo voy a leer textual, tú y Aarón tomen la vara, reúnan a toda la comunidad en presencia del pueblo. Y dice: háblale a la roca. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Háblale. ¿Cuál fue la instrucción? Toma la vara, reúna a todo el pueblo y háblale a la roca. De ella brotará agua, de la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. La instrucción que recibió Moisés y Aarón era: tome la vara, reúnalos y háblele.
a la roca. Esa fue la instrucción clara y precisa. Mientras tú y yo no aprendamos a obedecer las instrucciones claras de parte del Señor, nada va a funcionar. Nada va a cambiar. Por eso hay cosas en ti y en mí que no cambian. Por eso hay cosas en ti y en mí, hay áreas en nosotros que no, que no funcionan. Y por más que luchamos y luchamos y luchamos, no funcionan y no van a funcionar. La palabra de Dios dice: someteos pues a mí, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero dice la palabra: someteos. Y es la única forma que Satanás tiene que huir de la vida de nosotros. Estamos, iglesia, lo estamos asimilando y nos está hablando el Padre. Dice: tomen la vara, reúnan a la comunidad en presencia de todo el pueblo, háblenle a la roca y de ella brotará agua. Queremos tú y yo hacer las cosas a nuestra manera. Tú y yo queremos hacer las cosas a como a mí me parece, a como a mí me dio la gana. A mí no me diga nada, que yo veré qué hago. No. Y hay muchos hijos que hoy no han podido cambiar, no han podido avanzar, siguen estancados, siguen en el punto donde están por desobediencia, porque no se quieren someter a la voluntad de Dios. Yo hago lo que quiera, yo veré qué hago. A mí me va a decir qué hago. A mí. Tenemos que aprender a obedecer. Nada va a funcionar si no hay obediencia. La misma palabra de Dios en Romanos nos dice: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y la desobediencia es pecado. Y esa fue una de las primeras razones por las cuales Moisés y Aarón no entraron a la tierra prometida. La desobediencia que hay en ti y en mí es una de las primeras razones por las cuales no hemos podido ver y vivir la manifestación de la gloria de Dios. ¿Cuál es tu desobediencia? Ellos sí tenían un problema, una dificultad. Fueron a la presencia de Dios. Dios les habló. Dios les dijo: hagan esto. ¿Y qué hizo Moisés? Y decimos: ¿y por qué no funciona? ¿Y por qué no se da? ¿Y por qué las cosas? Yo te pregunto, ¿no te funciona? ¿Estás obedeciendo? Las cosas no se dan, estás en obediencia. Hay una diferencia, hijos. Hay una palabra que dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Si a ti hoy no te funciona, si a ti hoy las cosas no se te dan y estás en desobediencia, ya sabes por qué no se te dan. Pero si a ti hoy las cosas no te funcionan, si a ti hoy las cosas no se te dan, pero estás en obediencia, tenlo por seguro que de esa prueba tienes la victoria en Cristo Jesús. Ahí está la diferencia. La palabra de Dios nos dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido el mundo. Hay una diferencia cuando pasamos la prueba y el desierto en desobediencia, donde nada va a funcionar, a la diferencia cuando pasamos la prueba y el desierto, pero estamos en obediencia y podemos tener la certeza y la convicción de que tenemos la victoria en Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios va y nos dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dale ese aplauso al Rey si se lo vas a dar. Hoy te pregunto en el nombre de Jesús: ¿el desierto por el cual tú estás es por obediencia, porque viene algo mayor para ti, o es por tu desobediencia? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y esa es la principal razón por la cual las cosas no se dan, por la cual las cosas no cambian, por las cuales las cosas siguen en lo mismo, por lo cual sentimos que estamos estancados, por lo cual sentimos que nada funciona, y nada va a funcionar hasta que tú y yo no aprendamos a obedecer las instrucciones de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres vivir en santidad? ¿Quieres vivir en esa sobreabundancia? Comienza por obedecer. Hasta ese punto todo estaba perfecto. Tenía un problema, tenía un chicharrón Moisés y Aarón. Fueron a buscar de Dios.
Dios les habló. Por eso la palabra de Dios dice: clama a mí que yo te responderé. Ellos fueron a buscarlo y encontraron a Dios. Dios les habló y les respondió. Estaba bien hasta el punto donde tomaron la vara y reunieron todo el pueblo. Pero pasó algo. Pasó algo que en el momento de que ellos tomaron la vara, vamos a ver al versículo 10, hija, y 11. Ellos tomaron la vara, y lo voy a leer, lo voy a pasar aquí, dice: luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Y le dijo, ya Moisés, recordemos que Moisés venía cargado, porque su hermana había muerto, había un dolor, había un duelo, había un luto. Y aparte de eso, pues tan inconsciente, no me ven que mi hermano se murió y aquí renegando y fastidiando por agua y por lo que sea. Dice donde Moisés levantó, gritó y les dijo: escuchen ustedes rebeldes. O sea, un rebelde hablando de rebeldes. Y te voy a decir por qué. Miren lo que hizo. Luego él, o sea Moisés y Aarón, mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes rebeldes. Les dijo rebeldes, pero esperen lo que hizo Moisés. ¿Sabes? También era rebelde, ¿no? Gritó: ¿acaso debemos de sacarle agua de esta roca? Verso 11. Enseguida Moisés, ponga cuidado acá, levantó su mano, golpeó la roca 2 veces con la vara. ¿Qué hizo Moisés? ¿Y cuál era la instrucción? ¿Cuál era la instrucción? ¿Y qué hizo? ¿Y quién era el rebelde? ¿Quién era? Levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y el agua brotó a chorros. En el verso 8 vimos que Moisés y Aarón recibieron una instrucción clara, precisa y exacta. Pero en el versículo 10 y 11 vemos que hizo todo lo contrario a lo que tenía que hacer. Le dijeron: háblale a la roca. Moisés estaba cargado, estaba enojado, tenía un duelo, pero hizo todo lo contrario. Fue y golpeó la roca, y no una, sino 2 veces. O sea, 1 y 2, confirmo y reconfirmo, hágale 2 veces. Moisés y Aarón estaban en una situación compleja, van donde Dios, reciben la instrucción y hacen todo lo contrario. ¿Cuántas veces tú has ido a la presencia del Señor y te dice: haz esto? ¿Cuántas veces tú vienes a donde nosotros como pastores y te decimos conforme a la palabra: haz esto? Y haces todo lo contrario. ¿A cuántos el Padre le ha dicho: no te metas ahí, no lo hagas? Ya van 4, ya van 5 veces y sigues en lo mismo. Y te dice el Padre: no hagas, no vayas, no lo sigas, no es mi plan, no es mi propósito, pero lo sigue haciendo. Hay una palabra que dice, y está en Lucas, y dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo te digo? ¿Para qué Moisés y Aarón? ¿Para qué tú y yo muchas veces vamos a la presencia de Dios y le decimos: Señor, qué situación más difícil, más complicada, dime qué hago? Lloramos, nos postramos, nos humillamos, y el Padre nos dice: haz esto y haz esto. Y llegamos ahí y salimos y hacemos lo que a nosotros nos parece, y no tenemos el respaldo de Dios. Aquí hubo algo. La instrucción clara era: háblale. Y lo que Moisés hizo fue golpeó 2 veces. Y yo sé que por allá me van a decir: pero de todas formas era háblale, y él golpeó, y de la una o de la otra brotó agua. Sí, se dio lo que quería. Pero la palabra de Dios dice que se gana al hombre con tener todo en el mundo si su alma la tiene perdida. Yo me imagino, no está escrito, pero yo me imagino a Dios diciendo: pero miran a este,
¿Para qué viene a preguntarme qué va a hacer si ya tiene claro lo que va a hacer? Yo me lo imagino. Yo me imagino que Dios dijo, bueno, haga esto, háblele, pero Moisés fue y la golpeó. Y yo me imagino que el padre dijo, bueno, todo el pueblo necesita del agua. Entonces, lo estoy diciendo yo, no voy a dejar sin agua a todo el pueblo por la desobediencia de Moisés. Démosle el agua al pueblo de Israel, démosle el agua y lo que está pidiendo. Listo, le dije que le hablara, no le habló, sino que la golpeó. De todas maneras que brote agua y que se alimenten ellos, que se sacien ellos como personas y todo el ganado y todos los animales. Pero yo me supongo que el padre dijo, bueno, vino donde mí, me preguntó, me dijo qué hacer, le dije qué hacía, le expliqué cómo lo hacía, le di la instrucción clara de qué tenía que hacer y fue y lo hizo lo contrario. Hágale, que enseguida cuadro con usted. Literal. ¿Cómo le decimos nosotros a nuestros hijos? No lo haga por esto, por esto. Si lo voy a hacer, hágalo y espere la consecuencia. ¿Sí o no? Y eso pasó. Y eso pasa con nosotros. Vamos donde el Padre, Señor, yo quiero. Es que es muy lindo. Es que es muy bello. Es que es esto. Y es que lo. Y el Padre, no. No lo hagas. No. Hazlo de esta forma, hazlo de la otra. No, es que yo quiero por aquí. Hágale. Como cuando le decimos a los niños, no se suba, se va a caer. Que no te subas, que te vas a caer. Se subió, se cayó. Aguante, sóbese. Le dije que no se subiera. Yo me imagino al Padre, a Dios en esa. Vean a este pues no tan paisa ni tan a este. Pero miren pues, viene con el problema, con el chicharrón. Me pregunta qué hago. Y le digo qué hago. Le enseño cómo lo hace. Le digo la instrucción clara de cómo lo va a hacer. Y hace todo lo contrario. Yo me imagino al padre diciéndole, bueno, hágale. Así lo quiso, hágale. Así era como lo quería hacer. ¿Para qué me preguntó? ¿Para qué me llamáis Señor, Señor, si no vas a hacer lo que yo te digo? Listo, así lo hizo, listo. Por culpa tuya no lo voy a dejar sin agua a ellos. Por la desobediencia de Moisés, que dijo, no voy a dejar sin agua al pueblo de Israel ni al ganado. Pero contigo enseguida cuadro. Tranquilo, que al que le van a dar le guardan. Tranquilo, que enseguida cuadro con usted. Hay una palabra que dice en Deuteronomio 28: bendiciones por obedecer la ley de Dios y consecuencias por desobedecer la ley de Dios. Moisés fue y hizo. En el versículo 12 dice, donde Moisés hizo todo lo contrario a lo que Dios le había mandado hacer y terminó anulando, con la desobediencia de Moisés, terminó anulando todo lo que Dios le había prometido. Vamos al verso 12, hija, y dice: sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón. Sin embargo, el Señor le dijo a Edilma, a Liliana, a Gloria, a Jonathan, a Sebastián, a María, a todos y cada uno de nosotros. Sin embargo, les dijo: puesto que no confían lo suficiente en mí, porque si hubiéramos confiado lo suficiente en Dios, hubiéramos hecho exactamente como Él nos dijo que lo hiciéramos. Sin embargo, el Señor les dijo: puesto que no confían lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes, ¿quiénes son ustedes? ¿Todo el pueblo o Moisés y Aarón, que fueron los que desobedecieron? Ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Ahí está la consecuencia por desobedecer. Una persona sin obediencia, escúchame, iglesia, una persona que no es obediente puede tener ganas, puede tener recursos, puede tener toda la motivación para cambiar, para transformar y para que todo sea diferente, pero si no hay obediencia, no lo va a lograr. Puedes tener todas las ganas, todo el anhelo, todo el deseo, puedes estar harto, harta, cansada de lo que estás viviendo, pero si tú no tienes obediencia para ser conforme a lo que Dios te manda a hacer, no va a cambiar nada en tu vida. Nada. Porque las ganas
te las da Él. Él te dice: yo te doy. Yo pongo tanto el querer como el hacer. Él te lo da. Los recursos te los da Él. Él te dice: si te falta sabiduría, pídemela que ya te lo doy. Él te dice: yo soy el dueño del oro y la plata. Yo soy tu pastor, tu proveedor. Todo te lo da. Pero la obediencia ya es tu decisión. Tú eres que decides si obedeces o desechas la instrucción de Dios. Eres tú. Por eso te digo, sé que quieres cambiar y hay cosas en ti que quieres que sean transformadas y cambiadas. Pero si no vas a obedecer, nada va a cambiar y nada va a funcionar. La palabra de Dios dice: encomienda a Jehová todas tus obras y tus pensamientos serán confirmados. Puedes querer, puedes anhelar, puedes tener el deseo de que todo sea diferente, puedes tener la necesidad de que todo sea diferente, pero si no eres obediente, nada va a funcionar y nada va a cambiar. No lo vas a lograr. Ahí está. Dile, abre tu boca y dile: Señor, yo quiero que sea diferente. Yo quiero cambiar. Te entrego mi vida, te entrego mis planes, te entrego mis sueños. Guíame, direccióname. La palabra de Dios te dice que Él te da la revelación, te da la sabiduría, el discernimiento, te muestra. Su palabra dice: hay camino que el hombre cree que es camino de bien y su fin es camino de muerte. Él te muestra el camino por el cual tú y yo tenemos que caminar. Él te lo muestra, pero eres tú quien tienes que entrar a caminar y a obedecer. Eres tú quien tienes que tomar la decisión de comenzar a caminar conforme la voluntad de Dios. ¿Quieres vivir la gloria de Dios? Pregúntale que está a tu lado. ¿Quieres vivir la gloria de Dios? Yo sé que muchos no van a preguntar porque ya saben la respuesta. Obedece. Obedece. Anda en santidad. Amén. Y ese es el primer punto por el cual no vemos la gloria de Dios. Ese es el primer punto del por qué las cosas no cambian, por qué las cosas no funcionan. Pero también quiero tocar otro punto que afectó a Moisés, que lo llevó a obrar de la forma como obró. La palabra de Dios dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Sabes cuál fue el segundo factor por el cual Moisés y Aarón no pudieron entrar en la tierra prometida? ¿Sabes cuál es el segundo punto o la otra situación por la cual tú no ves la gloria de Dios? Porque las cosas no cambian, porque las cosas no funcionan en tu entorno, porque no tienes control sobre tus emociones. Ese es el otro punto. Aparte de que somos desobedientes, somos emocionalistas, somos almáticos y nos dejamos mover por la emoción y por la situación. Las emociones están en nosotros. Somos cuerpo, alma y espíritu. Nos emocionamos porque sí, nos desilusionamos porque no. Sentimos emoción porque hay frío, porque hay calor, porque sí, porque no. Las emociones nos llevan a reaccionar y a expresar lo que sentimos, lo que estamos viviendo. Pero las emociones tienen que ser controladas. Porque, escúchame, cuando tú y yo no controlamos nuestras emociones, nos metemos en problemas. ¿Cuántas veces por nuestra emoción hablamos lo que no tenemos que hablar? ¿Cuántas veces por nuestra emoción dañamos a alguien y aún nos dañamos a nosotros mismos? Por nuestra emoción, por hablar lo que no tengo que hablar y por hacer lo que no tengo que hacer. ¿O no nos ha pasado, iglesia? Esas emociones las tenemos que aprender a controlar y las tenemos que aprender a manejar. Si no controlamos esas emociones, nos dañan a nosotros y dañan a los que están a nuestro alrededor. Porque en un momento de ira, por ahí dicen en el mundo, mato y como del muerto. En un momento de rabia, en un momento de ira, abandonas lo que más te vale, lo que tú más amas,
lo que más valor tiene para ti, porque no tienes control ni dominio sobre tus emociones. Y vuelvo y te digo, la palabra de Dios dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Domina tus emociones, controla tus emociones. Muchos no han podido mejorar, muchos no han podido crecer, muchos no han podido avanzar, muchos no han podido ver el resultado, porque en todo momento se dejan mover por sus emociones. Nos dejamos mover por esas emociones. Moisés tenía la emoción del dolor y del duelo porque su hermana no estaba. Moisés tenía una carga adicional del dolor de su hermana, tenía la carga de que todo el pueblo estaba encima, presionando. Esto no me sirve, esto no funciona, ¿para qué me trajo aquí? ¿Tú te imaginas tú viviendo un duelo donde alguien que tú amas, bien cercano a ti, se muera? Tú estés viviendo ese dolor y aguantase un sirirí al lado. Deme agua, tengo hambre. ¿Y para qué me trajo hasta aquí? Mejor me hubiera dejado donde estaba. ¿Qué es lo primero que tú haces? ¿Ah? Yo creo que lo primero que uno hace es voltear esa mano y le da un totazo. Tenga y jarte. Es como cuando a uno le dicen: ¿sí me va a llevar? Sí, ahorita al final vamos. Pero ¿sí me lleva? Sí, ahorita cuando salgamos vamos a ir. Pero ¿sí me lo va a dar? Sí, ya le dije que ahorita. Pero no se le olvida que me lo... Ya te dije que te lo voy a dar. Pues ya. No. O no, los más espirituales y a ninguno. A ninguno pues. La carnal soy yo pues. A ver pues. ¿Pasa o no? Aguántese un siriri ahí. ¿Sí lo va a hacer? Sí, ya le dije que sí. Pero no se le olvida. No se me olvida ya. Pero es de verdad. Sí, ya lo vamos a hacer. Pero usted me lo prometió. Sí, ya te lo prometí, lo voy a hacer. Hasta que llega el punto que le dice: bueno, ya. O llega el punto que le dice uno: ¿sabes qué? Ya no te voy a dar nada, mire a ver qué hace. ¿Sí o no? ¿A dónde están los espirituales? Ay, a los que nunca le pasa. ¿Sí o no? Moisés estaba de luto, cargado, con dolor, con sufrimiento, y aguantase todo el pueblo encima, canzoneando, renegando, fastidiando. Yo me imagino, hijos, que de esa emoción de Moisés, del dolor que estaba sintiendo, miren que ahora le decía: tengo que darles agua. Yo me imagino la rabia, la impotencia, el dolor, el sufrimiento que había en él, porque su hermana, la que más lo apoyaba, la que estuvo con él, la que era, ya no estaba, y aguantase toda una cantidad. Deme agua, deme comida, tengo frío, deme esto, ¿para qué me trajo? ¿Para qué me sacó? Ay, yo me imagino la furia de Moisés. Dijo: de esto doy agua, y en vez de hablarle por la emoción, se salió del propósito de Dios. ¿Y qué hizo? Golpeó la roca 2 veces y dijo: harten y coman lo que quieran. Yo me imagino, no estoy diciendo que dice, pero yo me imagino que Moisés dijo: ay, con tal de quitarme todo esto de encima, harten agua, lo que sea, que yo voy y me entiendo con el Padre a ver qué tengo que hacer. ¿Cuántas cosas tú y yo hacemos por emoción? Y lo voy a frenar, y que me escuche, y que sepa quién soy yo. Hijos, ¿sabes algo? Hay veces es mejor dejar pasar la página. Pásela. A mí me han dicho: es que usted deja que le hagan de todo. Yo no, yo tengo quien pelee por mí. Y muchas veces cada palabra que me han dicho, donde me han lastimado, donde me han ofendido, donde han dañado, donde han criticado, donde han murmurado, donde nos han dicho, se las han tenido que tragar. Ahí está. Deja que Dios pelee por ti. Controla tus emociones. Domina tus emociones. Domínalas. Busca el momento. Cómo hablar, cómo llegar. Hay personas que se les dice: tienes que ir a hacerlo. Hazlo por este lado, hazlo por el otro. Pero por su desobediencia y por su emoción: no, yo lo hago por aquí. Usted a mí no me va a controlar. Usted a mí no me va a decir qué es lo que hago. Moisés recibió esa instrucción clara, pero se dejó llevar por sus emociones. El almático, el emocionalista, quiere cambiar todo el entorno. Y el malo es todo el entorno. Pero yo no. A mí me dañaron.
A mí me lastimaron, fue conmigo. Queremos cambiar todo lo que hay a nuestro alrededor, pero nosotros no. ¿Sabe qué hace el emocionalista? El emocionalista quiere pelear con todo mundo. Con todo mundo quiere pelear, porque el problema es el otro, pero el problema no soy yo. Ese es el emocionalista. Las personas emocionales y almáticas, ¿sabe qué es lo tenaz? El que se deja controlar y dominar por las emociones. Tienen una edad de adulto, pero actúan como niños. Uno dice, te parece un niño. Está pegado a esa bobada. Se pegó de eso, pero un niño. Los almáticos y los emocionalistas, por su desobediencia y por dejarse mover por las emociones, no pueden ver la mano de Dios. Y tú y yo tenemos que aprender a reaccionar ante cada situación. Hay personas que han perdido cosas valiosas y hay otras que las van a perder porque no tienen control y dominio de sus emociones. Yo soy así de malas. Si les gusta bien y si no también. No, es que así no es. Así no es. El almático y el emocionalista es manipulador. ¿Sabe qué hace el almático y el emocionalista? Se infringe daño, se hace daño y manipula a la otra persona en decirle que por culpa del otro fue que se lastimó y se dañó. Es que yo soy así por culpa suya. Es que yo estoy así porque usted me dijo esto o porque hizo lo otro. Estamos, iglesia. Mira al que está ahí a tu lado y dile, madura. Amén. Moisés estaba cargado por la muerte de su hermano, estaba cargado por la queja de todos los demás, así como tú y yo nos quejamos en medio del propósito de Dios. Y la palabra de Dios dice, todos los cargados y trabajados, venid a mí que yo os haré descansar. Sabemos claro cuál era la instrucción de parte de Dios. Tenemos claro qué fue lo que Moisés hizo. Moisés lo hizo por su desobediencia, por su carga. Hoy te pregunto a ti, ¿qué estás haciendo tú en medio de tu desobediencia? ¿Qué estás haciendo tú hoy por lo que estás cargado y por lo que estás trabajado? Parejas que se enojan con su pareja, no le cocino, no le lavo, no le hago, no le hablo. Me voy de la casa, váyase. Y a donde vaya encuentre el proceso que está viviendo, porque lo va a encontrar. Hijos que dicen, yo me voy de mi casa porque esto aquí no tiene vida, porque esto no sé qué. Vaya, viva en otra parte a ver si es capaz de poder vivirlo. Puede que sí, pero ¿con qué necesidades? Vaya a ver si encuentran, ¿cómo es que dicen por ahí? Ese hotel mama, como dicen por ahí. Vaya. La gente emocional no hace, la gente emocional no hace lo que tiene que hacer. Hace lo que su emoción le dice que haga. ¿Cuántas cosas has hecho tú por medio de tu emoción? Le voy a demostrar quién soy yo. Yo no tengo que demostrarle a nadie quién soy yo. Cuando yo tengo claro quién soy yo, no tengo que ir a demostrarle a nadie quién soy yo. Ya lo tienes claro. A ti el único que tienes que demostrarle quién eres es a tu Padre y a tu Creador. Y la palabra de Dios dice, por tus frutos os conoceréis. Moisés levantó la mano, la golpeó 2 veces. Y en el versículo 12, y es un versículo que llega mucho para cada uno de nosotros. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés, puesto que no confiaron lo suficiente en mí. Y la pregunta es, ¿tú confías lo suficiente en Dios para descansar y esperar en Él? ¿Por qué le preguntas a Dios qué hago? ¿Cómo lo hago? Si no lo vas a hacer. Y muchos dirán, no, yo por eso ni le pregunto a Dios si lo hago o no lo hago, sino que voy y lo hago. Peor todavía, porque ni confías un poquito ni nada del todo. Solo confías en lo que tú puedes hacer y en lo que tú tienes. Tus recursos y mis recursos se acaban. La palabra de Dios dice que la misericordia de Dios es nueva todos los días, y todos los días la renueva por misericordia, por amor incondicional a nosotros. Aquí en este capítulo podemos ver, Moisés hizo lo que no tenía que hacer. Hizo hasta cierta parte de la forma como recibió la instrucción.
pero de cierta forma incumplió la instrucción directa que Dios le había dado. Mas sin embargo se vio el resultado, no por Moisés sino por el pueblo, pero la consecuencia llegó. Yo te pregunto hoy, ¿qué consecuencias estás viviendo hoy por tu desobediencia y por no tener control y dominio de tus emociones? ¿Qué consecuencias estás viviendo hoy? Yo te pregunto, ¿qué tenías antes y que no tienes hoy por tu desobediencia y por no tener ese control y ese dominio sobre tus emociones? Muchas veces nos sentimos más vulnerables, nos sentimos más débiles, nos sentimos más cansados, y es ahí donde tenemos que ir a la presencia del Señor y decirle: Padre, no sé qué hacer ni cómo hacerlo. Tú y yo tenemos que aprender, y la palabra de Dios nos lleva: y te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Tú y yo somos los que decidimos. O decidimos obedecer, controlar nuestras emociones y aprender dentro de ese propósito de Dios, donde Él está ahí con nosotros, o aprendemos por consecuencia de lo que estamos viviendo hoy, por nuestra desobediencia y por no tener control de las emociones. Tú decides. Te haré entender, dice la palabra. No dice si quieres entender. Te haré entender, a las buenas o a las malas. Pero tú y yo decidimos si lo queremos por las buenas o si lo queremos entender por la consecuencia que estamos viviendo. Y muchas veces estamos en la consecuencia y aprendemos por medio de esa consecuencia. Y muchas veces en medio de la consecuencia decimos: yo ya aprendí, ahora voy a obedecer, ahora me voy a controlar mis emociones y voy a entrar en el propósito de Dios y voy a recuperar todo lo que he perdido. No es así. A ti el Señor te dice: ¿cambias o cambias? Y el hecho de que tú y yo cambiemos no es simplemente por el hecho de tener lo que queremos tener. Tú y yo tenemos que cambiar porque es realmente donde tenemos que cambiar. Lo demás, si lo que perdí en mi desobediencia y en moverme en mi emoción viene después, gloria al Señor. Pero el propósito de Dios es que tú y yo cambiamos o cambiamos, obedecemos o obedecemos, nos controlamos o nos controlamos. Pero no podemos andar por ahí como locos haciendo y deshaciendo, ofendiendo, lastimando, pisoteando, dañando. Hijos, muchas veces nos lamentamos y nos quejamos porque nos ofenden, porque nos lastiman. Pero ¿cuántas veces somos nosotros los que ofendemos y los que lastimamos? Yo he puesto una frase que dice: el perdón es inmediato y tengo que perdonar. Tengo que perdonar. Pero la confianza es lo que hay que volver a recuperar, y muchas veces la confianza no se recupera. Tú perdonas porque sabes que es tu obligación, pero vuelva a recuperar una confianza dañada. Vuelva a recuperar eso, a ver si se recupera. Aquí en este mensaje es: ¿cambiamos o cambiamos? No podemos seguir como locos, siendo desobedientes y dejándonos mover por mi emoción. Es que es mi emoción, es que a mí me duele, es que a mí me afecta, es que yo, es que ¿qué? Ahí tienes el resultado de lo que pasó con Moisés y con Aarón. Por su desobediencia, por sus cargas. Todos podemos estar cargados y trabajados. Todos tenemos problemas y dificultades. Todos. El que diga aquí que no tiene problemas y dificultades, yo creo que sería la bebé nomás. Todos estamos pasando por pruebas y por desiertos. Pero la diferencia está, no, o sea, el problema no es el problema. El problema no es el desierto. El problema no es la tribulación. El problema no es lo que estás viviendo. El problema es cómo tú estás afrontando el desierto, la tribulación y la prueba.
Pruebas y desiertos y situaciones todos los días vamos a tener. Y hoy salimos de un desierto y mañana entramos a otro. Y hoy hay una situación y mañana va a haber otra. Y hoy se levantó el perro y mañana se va a levantar el gato. Pero ¿cómo lo estás afrontando? ¿Qué has perdido por tu desobediencia? ¿Qué has perdido por dejarte mover por tu emoción? ¿Cuántas veces te dejas mover por tu emoción y después dices: ¿yo por qué hablé esto? ¿Yo por qué hice esto? Si yo antes de moverme o antes de hacerlo me hubiera quedado quieto o quieta, hubiera respirado y le hubiera preguntado al Padre si lo hago o no lo hago. ¿Lo que hiciste? Le preguntaste al Padre si lo hacías. Y puede que le hayas preguntado si lo hacías, pero de la forma como lo hiciste fue la forma como Él te dijo que lo hicieras. Moisés y Aarón, en el versículo 12 vemos donde la consecuencia para ellos fue que ellos no entraron a la tierra prometida. El pueblo de Israel entró, pero ellos dos no entraron. Hay promesas para ti. Hay cosas que Dios te ha entregado. ¿Qué has perdido? ¿Y qué estás a punto de perder por dejarte mover por tu desobediencia y por tus emociones? ¿Qué estás perdiendo? Y es ahí donde quiero llegar en esta mañana contigo. O aprendemos a las buenas o aprendemos por la consecuencia. Pero de que aprendemos, aprendemos. Por eso dice: te haré entender. Pero el hecho de que ya lo aprendamos hoy no quiere decir que volvamos a recuperar todo lo que habíamos perdido. Hay cosas que se pierden y no las volvemos a recuperar. Y eso pasó. Y tan bíblico es lo que te estoy diciendo, que Moisés y Aarón, aunque vino juicio y el Padre castigó a Moisés, mire que Moisés no entró a la tierra prometida. La promesa estaba, pero no entró. ¿Qué has perdido hoy? ¿Qué estás a punto de perder si no tomas hoy esa decisión de caminar conforme la voluntad de Dios y conforme el propósito de Dios? Hijos, comencemos a caminar conforme el propósito y la voluntad del Rey. Entra a la presencia del Señor.